De Santa Fe, los inquilinos, según un dato de Encuentro Santa Fe, ya duplican a los propietarios. Y la verdad que una de las angustias mayores que uno tiene en la conversación con casi todos los amigos que alquilan es cómo van a hacer para renovar los alquileres. Por eso lo invitamos a Jorge Piguín, que es inmobiliario y es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de la República Argentina. Y nada, Jorge, buen día, gracias por venir. Qué difícil todo. Acércate al micrófono, se te va a escuchar. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ahí Buen está, día. perfecto. ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué hay de estos datos? Ayer se dijo que en Rosario prácticamente el 95% es el aumento de todos los alquileres, pero la pregunta es cómo se hace para renovar un alquiler en estas circunstancias. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Bueno, ese 95.24 sí. Es el interanual que ha tenido el índice de contrato de locación, índice que sale de la ley, la 25771, que es del año 2020. Uh-huh. Pero si nosotros nos fijamos en la ley, la 27737, que es casa propia, que el índice de casa propia con ajustes semestrales, que fue un índice que en primera instancia fue muy aceptado por el inquilino, se encuentra hoy que el interanual es del 150%. Y si vamos al IPC, que es el índice de precio del consumidor, el interanual fue el 55%. Yo me traslado a julio del 2024, donde el ICL fue del 244.39%. Julio del 2024. Hoy estamos en el 95.24. Fíjense si no es una buena noticia. La otra buena noticia para el inquilino es que si nos trasladamos a diciembre del 2023, nosotros en Santa Fe, no voy a decir que era oferta cero, pero casi que estábamos en oferta cero, y ese incremento en las propiedades, ya sea departamento o casa, que ingresaron al mercado inmobiliario, ya sea porque han estado en venta y no se vendieron, uh-huh, porque los valores de venta también cayeron muchísimo, recién ahora se están recuperando. Todos aquellos que han hecho un esfuerzo para hacer alquileres temporarios, para tener una buena rentabilidad en función de la pésima que se venía teniendo por la ley de alquileres, se volcaron a vivienda permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy el inquilino para renovar no tiene que decir sí, puede salir a buscar y puede encontrar una variante, uh-huh, o una alternativa de una nueva vivienda. Y con la particularidad que desde diciembre del 2023 a la fecha, todo alquiler que empezó a ofrecerse o todo inmueble que se empieza a ofrecer públicamente ha tenido una disminución de arriba del 30-35%. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tenía un departamento, sí, o de un dormitorio, que es lo más común y lo que más se busca hoy por la oferta estudiantil que tenemos, que son casi 99 carreras, ¿no es cierto? Uh-huh. Un poquito más en Santa Fe. Estábamos entre los 180 y 200 mil pesos diciembre 2023. Uh-huh. Ese mismo departamento hoy está en 320, 330. Si yo le aplico los índices que veníamos hablando, estamos hablando de 500 mil pesos. Bueno, te iba a plantear eso. Mi familia, por una razón de familia política, tiene un departamento en Paraná. Y yo le charlaba el otro día, digo, al principio, hace un año y medio, cuando se lo alquiló, era un buen alquiler. Y uno lo que percibe es que el dueño va perdiendo, digamos, rentabilidad con el departamento, pero real, digamos. Sí, sí. En algún momento, cuando se empezó a alquilar, era mucha guita, hoy no es tanta plata. Eso está pasando en general con las propiedades. Hoy creo que las dos partes comparten la pérdida. Exactamente. Hoy los dos partes están compartiendo. Hay muchos propietarios que han accedido a una nueva negociación, porque lo peor que le puede pasar a un inmueble y a un propietario que dentro de los 2 años de contrato se muden 3, 4 familias o 3 familias. ¿Por qué? Porque la casa sufre mucho y el propietario tiene que hacer nuevas inversiones. Entonces, viendo este punto de vista y a través del trabajo, ¿no?, del corredor inmobiliario, hemos llegado a acuerdos donde se le ha condonado al inquilino un aumento o una parte del aumento por un par de meses. Y bueno, hoy está habiendo una muy buena convivencia entre propietarios e inquilinos, cosa que antes había un malestar muy grande por parte de los propietarios por la escasa rentabilidad
que recibían, y la negativa o hacer cumplir el contrato, que me parecía perfecto por parte del locatario, respetando esa locación, ¿no? ¿Inquilinos tienen alguna pregunta, digamos? Porque... Yo por suerte caí en una casa donde no hay inquilino, pero poniéndome de este lado, vos decías que hubo una fuerte suba en los primeros meses del año pasado, de algunos casos se triplicaron los valores, después, bueno, con la cuestión inflacionaria se estabilizó. Lo que no se estabilizan son por ahí los salarios, porque a un alquiler de 500.000 pesos que uno puede decir, bueno, no es tanto, si uno compara con un sueldo de 800.000, 900.000 pesos es imposible. Ahí ¿hay algún cambio de hábitos de los inquilinos respecto a los más jóvenes, que son los que por ahí arrancan con esos sueldos? A ver, nosotros tenemos un estudio que coincide con un estudio que se hizo acá en la ciudad. En una época el inquilino joven se iba de la casa y alquilaba ya sea un monoambiente, un departamento, un dormitorio. Hoy es imposible. Hoy es imposible y muchos están volviendo. Después de pandemia, muchas familias, a través o por la convivencia que han tenido que tener, descubrieron que no podían seguir viviendo 4 personas bajo un mismo techo por las costumbres y demás. Entonces, donde antes se ocupaba un inmueble, después de pandemia se empezaron a ocupar 2 o 3 inmuebles, ¿sí? De una misma familia. Por eso también la escasez que había de propiedades. Sí. Entonces hoy, históricamente siempre fue entre el 30 y el 35% de un salario, ¿sí? Del sueldo de un empleado de comercio, el alquiler de un departamento de 2 dormitorios. Hoy un departamento de 2 dormitorios, tenemos que estar hablando en determinados lugares entre los 450 y 500.000 y de ahí hacia arriba. Como decía, las costumbres están a la vista en la edificación, la gente que busca dentro del ámbito del centro, dentro del centro oeste o dentro del centro norte. ¿Por qué? Por el costo de la movilidad. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que no solamente es el alquiler, sino el transporte público es caro, el transporte público no es bueno, la conectividad que nosotros tenemos en Santa Fe no es de la mejor. Entonces tenemos las universidades en determinados lugares específicos y ahí es donde se fue desarrollando todos los nuevos emprendimientos. Entonces, ¿cuáles son las costumbres? Antes en departamento de un dormitorio vive una sola persona, hoy viven 2. En un departamento de 2 dormitorios, antes vivían 2, hoy viven 3 o 4. Y es la forma de achicar los costos, las expensas. El auténtico departamento compartido. Exactamente. Como fue en los años 70, como fue en los años 80. O sea, esa es la nueva modalidad. Y más teniendo en cuenta el aumento sideral que han tenido las expensas. Y los servicios. Y los servicios. La actualización de servicios es tremendo, ¿no? Agua, luz, gas y demás, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que el tema del gas hoy están demorando mucho en las habilitaciones de los edificios, ya venía arrastrándose esto, entonces muchos edificios son que se están alquilando a través de luz, de electricidad, ya sea cocina y termotanque, entonces eso tiene un costo un poquito superior, porque el gas siempre fue entre todo barato, pero bueno, yo creo que hay un reacomodamiento, que veníamos en una nube y bueno, hoy estamos despertando y se está... A ver, entro ahí, Connie. Por favor, adelante. ¿Y qué medidas podría tomar o qué propuestas a corto plazo? Mencionaba recién los servicios. ¿El Estado o ustedes proponer desde la Federación para que el mercado de alguna manera se equilibre, si es posible? Yo creo que a tu pregunta, el mercado se está equilibrando. Sabíamos que no iba a ser a corto plazo, sino a mediano y largo. Creemos que ese mediano se ha cortado mucho. Pensamos que, así como hoy, en esta semana, bajó la nafta, yo creo que los aumentos tarifarios creo que van a empezar a disminuir, y si seguimos con esta inflación en caída, ahí donde se va a ver beneficiado el inquilino, y el propietario que esté fuera de foco en el ofrecimiento de un inmueble pidiendo un valor locativo que el mercado no avala,
va a tener que bajar sus pretensiones, porque ya tener desocupado 3 meses un departamento con una expensa mínima de 60.000 pesos, Sí, no, rinde. más los servicios, ya empezamos, a lo mejor no quieren bajar a 30 o 50.000 pesos y ya perdieron el doble, ¿no es cierto? Pero bueno, esto porque a veces lo hacen con una justificación. Yo arranco con alquiler bajo, mañana pasa lo que ya pasó y me quedo muy bajo, entonces prefiero arrancar con esto un poquito más alto. Bueno, yo esperaré. Pero bueno, es una cuestión de... Hay que tener espalda para esperar. Claro, es readaptarnos a estas nuevas políticas y este nuevo panorama económico que estamos teniendo, ¿no? Y ahí uno por ahí tiende a porteñizar todo. Entonces pensamos que la dinámica de Buenos Aires pasan acá. Entonces aprovecho a preguntar, en Buenos Aires por ahí uno lo que ve la realidad son esos edificios vacíos de grandes inversores inmobiliarios que utilizan la cantidad de departamentos para influir en el mercado, para la oferta de demanda, etcétera, etcétera. En Santa Fe, ¿cómo es eso? ¿Existe eso o no? A ver, hay que ver si en realidad es tal como lo plantean desde allá, de esos edificios desocupados. En su momento se decían que había 140.000 departamentos en Cava, y la realidad decía que no llegaba a 17.000 departamentos. De acuerdo a reuniones que hemos tenido, cuando hemos ido a Cámara de Diputados a pedir por la derogación de la ley, presentando proyectos, a lo que él me decía qué proyecto nosotros habíamos presentado, cuando fuimos a debatir al Senado. Pero bueno, siempre sale de determinados medios o de organizaciones y demás todas estas cuestiones. Yo le tengo que decir que en Santa Fe no hay muchos departamentos desocupados. A ver, en su momento, y lo dije anteriormente, el boom habían sido los departamentos amoblados, temporales. ¿Qué pasa? Vos tenés Capital Federal, que recibe casi 1,5 millones a 2 millones de turistas por año. Santa Fe puede recibir 50.000, ¿sí? Y no van a venir a un departamento, sino que a Santa Fe van a los corredores de Ruta 1, Ruta 11. Puede ser que alguna familia venga y quede la señora con las hijas y el padre con los hijos, se van a pescar. Acá hubo un pequeño estudio y en primer lugar estaba: alquilaban por salud, alquilaban por problemas familiares, alquilaban por deporte, alquilaban por refacciones en sus inmuebles, y en quinto lugar estaba el turismo, ¿sí? Entonces, todo ese tema, hubo muchos bombardeos de esto, del otro, y en definitiva fue la economía, esta inflación galopante, que lo hemos charlado en la otra oportunidad, que llevó a tener un mercado totalmente destrozado, por decir una palabra, y es fuerte, pero fue la realidad, ¿sí? Es la realidad. También decía en esa época, y está en una encuesta que se hizo, ¿por qué no se está edificando en la zona centro-sur o en la zona oeste, departamento y demás? Y es por la inseguridad misma, y por lo que decíamos recién. Por ahí festejamos que hubo récord de patentamiento de motos, ¿no es cierto? Y está bien que la gente tenga un medio de movilidad económico, pero no nos olvidemos que si se patentaron 30.000 motos, tenemos la posibilidad de que los hospitales públicos atiendan entre 60 y 90.000 pacientes, y eso es un gasto muy grande para el Estado, para nosotros mismos que somos Estado. Entonces, en vez de mejorar los accesos, en vez de mejorar el transporte público, las paradas de colectivo que estén asfaltadas, iluminadas, con seguridad, para que tengan esa posibilidad de trasladarse, se van a estos medios económicos que sabemos que termina todo, ¿no? Con tu experiencia y viendo la comparación, porque sos vicepresidente de la Cámara y me imagino que hablarás con tus colegas de todo el país, ¿cómo estamos en Santa Fe? Bien. En números, en alquileres, estamos en cuarto o quinto lugar, según la encuesta que tiene FIRA, que está respaldada por 70.000 contratos de locación. Estoy dando números, ¿no? Estamos dentro del quinto lugar. Hay provincias que
están mucho más altas, hay provincias que están mucho más bajas. Sabemos que el norte argentino, los sueldos promedios están muy por debajo de los nuestros, muy por debajo, entonces la rentabilidad que puede llegar a tener un inmueble es muchísimo más baja que la nuestra. Los valores del metro cuadrado no varía mucho, porque el metro cuadrado de la construcción es casi un estándar, sí puede variar cuando vas a adquirir un terreno. Tenemos que tener en cuenta que hoy, para que te aprovechen, o te aprueben, mejor dicho, una urbanización o un loteo, un emprendedor necesita entre 3 años y 3 años y medio, siendo que hay algunas entidades que consiguen instalar a gente en terrenos fiscales, en terrenos fuera de los anillos de la inundación, ¿no es cierto?, defensas y demás cuestiones. Entonces creemos que todo esto se tendría que empezar a agilizar un poco. Tendríamos que tener Santa Fe, para la zona norte tendría que haber muchísimas más construcciones, así como fue el boom de lo que fue Villa California, lo que fue Colastiné Norte, que en su momento, en los años fin de los 90, primera década del 2020, del 2010, que fue un boom. Bueno, hoy hay mucha gente que sus hijos se fueron con los hijos chiquititos y hoy tienen 12, 13 años y hoy están queriendo mudarse porque la ruta no da abasto. Hoy tenemos los 168, que donde hay un accidente, todo el mundo llega tarde al trabajo, llega tarde a hacerse atender por un médico. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que nos faltan hacer en Santa Fe. Sí. Cuando tenés chicos, está bien ya vivir arriba. Ahora, cuando tenés que llevarlo a todos lados o tienen actividad nocturna, es un problema. Tal cual. Fíjense hoy, anoche, con las precipitaciones que hubo, yo di una vuelta antes de venir, y siguen inundándose las calles y las esquinas y los lugares de hace 60 y 70 años. Entonces, y en materia inmobiliaria, ¿crees que, bueno, ya más o menos la respondiste, pero crees que las distintas gestiones ejecutivas acompañan una, supongo, crisis de crecimiento en Santa Fe, tanto para la zona de la costa como para la zona del norte? Yo creo que no. Hay muchas cuestiones a mejorar, mucho. Si nosotros nos damos una vuelta, ¿cómo puede ser que, y doy un solo ejemplo, que es el Callejón de la Muerte de Aristóbulo del Valle? ¿Cómo puede ser que tantas gestiones y todavía no se haya tapado eso? Y si nosotros miramos a Aristóbulo del Valle, a la altura del Callejón del Sable y demás, todos los basurales a cielo abierto o micro basurales en esquina y demás cuestiones hacen que la gente no quiera irse a vivir. Entonces, falta de iluminación, falta de... O sea, uno agarra lo que es o toma Peñalosa hacia el fondo, que ahora están haciendo la segunda arteria. Estás hablando de los sectores de clase media, porque digo, Santa Fe sí se desarrolló para los sectores de clase alta. Aparecieron lugares de plena seguridad y de máximo confort, pero para gente que tiene mucho dinero. Ahora, para la clase media es cierto que no hay crecimiento y mejoras en algunos lugares. No, fuimos decreciendo. A ver, yo voy a dar un ejemplo. Yo soy nacido y criado en Barrio Roma. Hoy es uno de los barrios con mayor inseguridad que hay en Santa Fe. Y antes era así como fue María Selva, la Nueva Italia, Barrio Roma también, por eso el nombre, ¿no? Cuando estaba el mercado de abasto y demás, y eran gente de trabajo y demás. Pero bueno, sabemos todos muy bien qué es lo que ha pasado, a qué ha llevado a que haya barrios del oeste y del cordón oeste tengan tanta inseguridad, ¿no? Entonces hay determinadas políticas que nos está faltando mucho en desarrollar, como para llegar a tener políticas claras donde la gente pueda alquilar con un contrato de locación fideligno, donde no entre a vivir y al otro día le digan, a fin de mes no me pudiste pagar, ahora te tenés que ir, lo sacan, como pasa en determinados barrios que ni siquiera entra la ambulancia, ¿no? Sí, donde los dueños no necesariamente son dueños. Exactamente. Jorge, gracias por venir. De verdad, cada tanto está bueno digamos, refrescar algunos datos respecto a la situación inmobiliaria. Es una crisis nacional el tema de la caída de los sueldos y del aumento de los alquileres. No es un tema santafesino. Me consta que es un tema de conversación en todas las mesas con amigos que alquilan. Pero bueno, me parece que el dato está en la caída de los salarios más que en los aumentos de los alquileres. Tal cual. Vos fíjense en que
desde pandemia hasta ahora nunca bajó del 98,2% la efectividad del pago de los alquileres. Y el 97 en vivienda y el 96,7% en locales comerciales. Hay una morosidad del 1%, porque los otros son pagos periódicos que van haciendo. Todos teníamos miedo de que si subía este gobierno todo se iba a dolarizar, y los contratos que se dolarizaron, que son muy pocos, que en su momento pedían 160 o 200 dólares, hoy los propietarios están... Quieren especificar. Claro, entonces fíjense en cómo es todo esto, ¿no? Así que bueno. Pero es la imponderabilidad argentina también, porque Argentina no tiene ninguna precisión. Tal cual. Entonces, digamos, hasta que no encontremos un lugar de estabilidad y de previsión, porque la verdad que no hay previsión para nada, no hay forma de prever nada. Nada. Y bueno, imagínate lo que significa no poder prever dónde vivir. ¿Dónde vivir? Es así. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, Jorge Piguín es el vicepresidente de la Cámara Argentina, digo bien, de la Cámara... Federación. De la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, y además es obviamente un importante empresario inmobiliario de la ciudad de Santa Fe.